De trabajo se habla, muchas cosas se han modificado en los últimos años. Una de ellas es la posibilidad de trabajar a la distancia. El trabajo remoto o teletrabajo es una realidad en el mundo a la que cada vez mayor número de dominicanos aspira legítimamente. No obstante, no contamos con un marco legal en el país. En la pasada legislatura el tema avanzó con la aprobación en el Senado, pero es ahora cuando se espera sea aprobada dentro de la reforma al Código Laboral. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo transformaría la realidad de muchos trabajadores y de empresas a la vez? Exploremos. El debate sobre cambios en el Código Laboral es más candente que nunca. Hemos consensuado en el tripartismo la normativización a nivel de ley en el Código del teletrabajo, que esto es una realidad acelerada por la pandemia, pero también se convierte en una evidente necesidad de futuro del trabajo. Y uno de los elementos que nos llama a que esta formalización de normativa a nivel legal se realice, lo constituye el hecho de que esto nos puede ayudar también a atraer mayores talentos y nuevos interesados en nuestras fronteras. Cientos de personas que pudieron probarlo durante la pandemia aguardan por una opción que les permita mantener sus ingresos trabajando de manera remota, lo que de algún modo se interpreta como mayor bienestar. Al no tener que trasladarte a un trabajo, vamos a decir, tradicional, tú ahorras combustible e incluso te puedes levantar un poquito más tarde, que tú, dependiendo obviamente la hora en que tú entres a trabajar. Víctor Erasme cuenta su experiencia, cuando actualmente trabaja de forma remota hace más de un año. Inició de manera presencial. Es la misma institución la que decidió operar de manera remota por la naturaleza del deber. Ellos te facilitan el dispositivo, el equipo, y te dan el training, que básicamente el tiempo que yo duré de manera presencial era como tomando el training para saber exactamente el trabajo que iba a realizar. Una vez que ya ellos se dan cuenta que tú dominas la función, entonces te mandan remoto. En su caso, él debe proveerse de internet, pero aún así le favorece. Antes de la pandemia, ya yo había pensado en eso. ¿Por qué? Porque como ya yo tenía mucho tiempo trabajando en comunicación, yo observaba que algunas cosas de la comunicación, obviamente no todas, se podían hacer de manera remota. Nuestro equipo de investigación preguntó a través de una encuesta aplicada a 500 personas si cambiaría su empleo actual por un trabajo que le permita operar de manera remota. La respuesta del 44% fue claro que sí. 39% dijo estar abierto pero condicionado al salario, mientras que un 17% dijo que no. Los encuestados ofrecieron otras respuestas de interés sobre el tema. A la pregunta si hiciste trabajo remoto en pandemia, ¿cuál fue tu experiencia?, 42% estableció que aumentó su balance entre trabajo y familia. 34% me encantó, debíamos quedarnos así. Y el 24% dijo que era complicado debido a que no se concentraba en la casa. Entre los pros del trabajo remoto, la gente dijo valorar ahorro de combustible, ahorro del tiempo y más tiempo para su familia. Los datos arrojados establecen que hay un gran interés sobre el tema actualmente. El 20 de marzo de este año, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, incorporando, entre otras cosas, el teletrabajo como una nueva modalidad laboral. Sin embargo, es ahora cuando los sectores sindical y laboral han consensuado sobre el asunto que se espera sea convertido en ley prontamente, aspirando a que sea una herramienta para aumentar la productividad y competitividad de las empresas, tema que quisimos consultar con un experto en derecho laboral. Mira, yo entiendo que la propuesta es bastante interesante, sobre todo porque se trata de una modalidad que al momento de la creación del código no estaba incluida, porque hemos desarrollado tanto en las redes sociales y lo que son los medios electrónicos, que incluso la Suprema Corte de Justicia ha establecido como bueno y válido las pruebas que se dan a través de estos medios. El proyecto es un fomento a la economía digital que estimula el uso de herramientas tecnológicas de comunicación para potenciar la generación de empleos mediante procesos laborales regulados. Entonces, me parece muy bien. El mismo Código Laboral, aun cuando no está modificado, establece que
el empleador y el trabajador pueden convenir cualquier modalidad de trabajo, ¿me entiendes? Yo en esa parte lo veo bien. El título 10 del proyecto de ley añade 15 artículos que definen los parámetros para la implementación del teletrabajo en el país. Entre las disposiciones más destacadas, se establece que las relaciones laborales que comienzan bajo la modalidad de teletrabajo no podrán revertirse a modalidad presencial sin un acuerdo previo entre las partes involucradas. Bueno, mira, eso tiene su ventaja y su desventaja. Pudiéramos decir dentro de la ventaja que tú trabajas a distancia y por estar trabajando a distancia hasta cierto punto pudiera decir que te sientes un poquito cómodo dentro de tu hogar. A veces tenemos como desventaja también de que vivimos en un país donde la energía eléctrica a veces no es tan constante. Algunas veces, no obstante a eso, tú puedes tener inversor. Carmona tiene sus dudas sobre la naturaleza de la discusión, por lo que sugiere estar al acecho. Pero también hay otra situación que quiero decirte, que se puede establecer esa medida. El temor que yo tengo es lo siguiente, es que se le quiera brindar a la población dominicana una manzana envenenada, porque en principio te hablan del trabajo a distancia y te van a hablar de una serie de modificaciones que lógicamente simpatiza la población con ellos. Pero yo siento que finalmente, al final de todo, lo que se quiere es tocar el tema de la cesantía para eliminarla. El artículo 316, inciso cuarto, aclara que si el teletrabajo no estaba contemplado en la descripción inicial del puesto, el empleador deberá llegar a un acuerdo con los empleados antes de efectuar el cambio de modalidad, un cambio que deberá ser notificado al Ministerio de Trabajo. Cuando ya se vienen haciendo las motivaciones con todas esas medidas que son populares y luego meten el otro ingrediente ahí, ya ese sería el elemento perturbador. Y uno va a decir con este código, igual que como se ha dicho con el penal y las 3 causales, que hay muchas medidas que son importantes para la adopción del Código Penal, pero las 3 causales ha sido la parte que tiene paralizado ese código. Mientras tanto, el artículo 316, inciso tercero, de la nueva pieza propone requisitos adicionales, como que el acuerdo debe detallar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el teletrabajo, el periodo de duración del contrato, el salario fijado y el departamento o unidad organizacional donde se aplicarían estas medidas. Mira, eso es algo que independientemente de que esté escrito en términos reales, no es así. Porque el Código Laboral tiene su especialidad y los derechos que son legalmente reconocidos al trabajador no pueden ser objeto de renuncia ni limitación convencional entre las partes. ¿Tú me entiendes? O sea, esa es una espada de doble filo. Actualmente hay mucho ruido con el tema. Gran número de empresas se ha visto interesada en contratar personal remoto. Sin embargo, a falta de una regulación, las ofertas salariales son muy por debajo hasta del salario mínimo, lo que evidencia la urgencia de regulación. Un empleador te dice a ti, mira, yo te voy a pagar a ti, como es desde tu casa, un trabajo, tú dices, por ejemplo, que tú devengarías 70,000 pesos, entonces el empleador te quiere pagar 15,000 pesos. Si tú aceptas el empleo y lo realizas y entiendes que no te afecta, bueno, pues sencillamente esa relación laboral se da sin ningún tipo de dificultad. El panorama es poco alentador hasta que se cuente con una regulación. Nuestro equipo contactó a una empresa que ofrecía trabajo remoto, simulando ser un ciudadano interesado. Como resultado, la oferta por 8 horas de trabajo desde la casa era de 12,000 pesos mensuales. Un contexto que no hace justicia a la mano de obra ni tampoco a las condiciones de la ley laboral actual. De contar con regulación, los incumplimientos entrarían en terreno judicial como cualquier otro trabajo. Ahora bien,
Si tú como trabajadora ejerces tu derecho, tienes la posibilidad, y la ley te concede eso, de hacer lo que se llama una dimisión justificada. Ponerle término al contrato de trabajo porque el empleador te está violando a ti los derechos, aún cuando tú lo hayas escrito, porque en materia de trabajo no es lo que consta en un contrato, sino lo que en la práctica se realiza. La propuesta plantea que el teletrabajo se aplicará de manera voluntaria, siempre que exista un acuerdo escrito entre el empleador y el empleado. El empleador será el responsable de proporcionar los equipos y las herramientas necesarias para el teletrabajo, así como cubrir los costos operativos de mantenimiento y reparación de los equipos. Si el teletrabajo se realiza desde la vivienda del empleado, las visitas del empleador deberán ser notificadas con antelación y estar limitadas al control de la actividad laboral y del estado de los equipos. La parte que pudiéramos decir nosotros que hasta cierto punto es nociva para el trabajador es el hecho de que se le quiera pagar menos salario por el hecho de estar trabajando en esas condiciones. Si un trabajador no está dispuesto a aceptar esta modalidad tras una modificación de su contrato, tiene la opción de presentar una dimisión justificada. Entonces tú dices no, entonces yo voy a ejercer el derecho mío, que es el de la dimisión, y tú le notificas al Ministerio de Trabajo los inconvenientes que te causa ese nuevo formato de trabajo, demanda al empleador y él te tiene que liquidar con todas tus prestaciones. No tiene que renunciar para eso, Eso lo establece el Código Laboral en su artículo 97. La ley también establece que la información y los equipos proporcionados deben ser utilizados exclusivamente para funciones laborales. En caso de que el empleado necesite utilizar sus propios equipos o recursos para realizar el trabajo, se podrán acordar compensaciones adecuadas entre las partes. Además, el acuerdo debe detallar la ubicación donde se desarrollará el teletrabajo, así como el horario de servicio y el descanso. El trabajador no debe permitir que terceros manejen esas informaciones, porque hay veces que hay relaciones laborales que requieren de cierta confidencialidad, y eso por la confianza que prima trabajador-empleador debe mantenerse entre ellos. No es que un tercero vaya a utilizar esos equipos, que pueda tocarlo, que pueda dañarlo, que pueda alterar, porque recuerda que esas informaciones son hasta cierto punto privilegiadas. El éxito entre el trabajo remoto o teletrabajo depende de una combinación de autodisciplina, organización, comunicación eficaz, adaptabilidad, responsabilidad y capacidad de resolución de problemas. Equiparse con estas cualidades no solo mejora la productividad, sino que también contribuye a una experiencia laboral más satisfactoria. El proyecto de ley que modifica la Ley 16-92 o Código de Trabajo además prohíbe el uso de controles de videovigilancia en la prestación del servicio cuando se realice desde la residencia del trabajador. La aprobación de un nuevo Código Laboral es prometedora para los trabajadores y sectores económicos también. Luego de la pandemia, decenas de países han acelerado reformar sus leyes para regular el trabajo remoto y el teletrabajo. Gracias por su sintonía. Estamos siempre a disposición de ustedes en los contactos en pantalla. Hasta la próxima.